Muy buenas noches, gracias por poder compartir este tiempo de enorme bendición. En esta noche tenemos un tema que se llama verdadera realeza. En esta temporada hemos estado aprendiendo acerca del reino de los cielos, todo lo que significa la autoridad manifestada de Dios a través de sus hijos. Leemos en Génesis cómo Dios estableció, creó todas las cosas y todo eso lo puso bajo el dominio, bajo la mayordomía de Adán y Eva, bajo la mayordomía de nosotros. Entonces, hay muchas cosas que han estado en el corazón de Dios para que nosotros podamos ejercer autoridad y también poder de administración. Cuando tenemos una buena administración, multiplicamos todos los recursos. Cuando tenemos una mala administración, aunque lo que tengamos sea bueno, tiende a perderse. Entonces, un verdadero rey es aquel que tiene una buena administración. Ahora, para poder tener una buena administración de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, es indispensable la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Hemos entendido que no hay reino sin el Espíritu Santo. No hay dirección o palabra de rey que nosotros podamos recibir sin escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser el que va a hablar a nosotros para que podamos ejercer esa autoridad. Es el que manifiesta ese poder para que las proezas, las mismas y aún mayores de las que hizo Cristo, se vean en nosotros. Mire, dice en Ezequiel 36:27, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Nosotros podemos haber aceptado a Cristo y eso ya nos abre el cielo, podemos tener ya salvación, lo cual ya es un primer milagro, es algo glorioso, algo por el cual los ángeles también hacen fiesta porque un hijo ha regresado a casa. Pero no solamente nos quedamos en gente que pudo o que ya fue salvada por la obra de Cristo, sino que también la intención de Dios es que seamos perfeccionados. Dice la Biblia que hemos de ser perfeccionados hasta tener la altura del varón perfecto. O sea que la imagen y semejanza de Dios, el cual vemos en Génesis, sea evidenciable en nosotros. Ahora, ¿para qué es necesario? ¿Para qué es necesario que podamos parecernos a Cristo? Algunos pueden decir, pero si ya soy salvo, ¿para qué necesito parecerme a Cristo? Ahora, la Biblia dice mucho de por qué necesitamos parecernos a Cristo, pero quiero solamente enfatizar en un punto muy importante. Aquel que se parece a Cristo se parece o tiene el corazón o los pensamientos de Dios, tiene el Espíritu Santo. Aquel que se parece a Cristo ya no está entronado en su yo o en sus planes, sino que sigue la visión de Dios, sigue la voluntad de Dios, es alguien confiable para administrar reino. Si yo no me parezco a Cristo, entonces no soy confiable para poder administrar las cosas de Dios. Porque alguien tan bueno, alguien tan poderoso, tan glorioso, le confiaría su reino, sus milagros, su potencia, a alguien que no sabe valorarla o que de hecho se va a intentar llevar la gloria. Y vamos a trabajar un poco sobre ese principio. Mire, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí nos revela algo muy importante. Primero menciona que Satanás se mueve a través de los aires. El príncipe de los aires es como un dominio, es como un sitio en donde ejerce autoridad. Ahora, los que viven bajo esa autoridad son los hijos de desobediencia. Viven o manifiestan desobediencia porque aquel que han tomado por padre, que en este caso viene siendo Satanás, fue desobediente, fue opositor, fue rebelde delante de Dios. Ahora vamos a ir descifrando un poquito más esto. Mire, dice, antes vosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Satanás tiene autoridad sobre mí cuando yo vivo movido por la corriente de este mundo. Cuando la corriente de este mundo es mi prioridad, es la que decide o toma decisiones por mí, es la que marca la agenda de mi vida, entonces ahí tengo un problema. No tengo la dirección del Espíritu Santo aunque yo vaya a una iglesia, aunque yo haga algún tipo de actividad, aunque yo haga un evento.
Si siempre toda mi vida está sujeta a la corriente del mundo, entonces no hay reino, porque ahí no está el gobierno del rey. Si no está la autoridad del rey, si no se está escuchando la voz del rey, entonces no hay reino, porque solo estoy entrenado yo, intentando hacer las cosas que, aunque sean de buena intención, nunca fueron dictadas por el Espíritu Santo. Entonces estoy bajo la potestad del príncipe de los aires. Ahora, Satanás no tiene realmente una autoridad, por así decirlo, de violencia. Satanás utiliza ciertas herramientas muy sutiles. Básicamente, puede tener dominio sobre muchos territorios porque el ser humano se lo ha entregado. Tiene dominio sobre muchas áreas de nuestra vida porque nosotros se lo hemos abierto. Le hemos dado el trono, le hemos dado la silla, le hemos dado la potestad para decidir sobre nuestra vida. Cuando la corriente del mundo ha pesado más que la voluntad de Dios, entonces la verdad es que sí, Satanás está gobernando. Estoy cayendo en ser un hijo de desobediencia. ¿Qué es la corriente del mundo? Bueno, lo que el mundo aprecia más, lo que el mundo dirige más. Por ejemplo, yo podría tener un corazón más dador, un corazón más lleno del Espíritu Santo, pero posiblemente el mundo me está poseyendo más y más porque me tiene todo el tiempo ocupado, todo el tiempo estresado, ansioso, solamente por conseguir las cosas materiales, pero nunca por conseguir la corona incorruptible, nunca por hacer tesoros en el cielo. Entonces, si yo entiendo que el reino de Dios es superior a todos los reinos de la tierra, si yo de verdad lo creo, entonces no voy a tener conflicto con hacer la voluntad de Dios, porque al final el reino de Dios provee todo. Vamos a profundizar también en eso. Mire, dentro del libro de Ezequiel, versículo 28, desde el 13 al 19 vamos a ir viendo algo importante. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestido, de cornelia, topacio, jaspe, crisólido, berilio, onice y zafiro, carbunclo, esmeraldas, oro. Los primores de los tamboriles y flautas se subieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Entendemos que aquí se refiere a Lucifer, lo cual ya entendemos que es Satanás. Menciona la hermosura, la belleza por el cual él fue creado, por el cual él podría disfrutar, la autoridad también que él ejercía también como querubín. Se mencionaba que el rango de belleza era algo glorioso, alabanza y música se proclamaron en el día de su creación, hasta que se halló en él maldad. ¿Y en qué consiste la maldad que se encontró en él? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La multitud de tus contrataciones. Contrataciones viene de contrato. Un contrato son acuerdos entre dos partes de deber, beneficios, demandas, derechos u obligaciones de una parte hacia la otra parte. Satanás era experto en las contrataciones. Cuando entendemos también los temas de los tribunales de Dios, nos encontramos a Satanás como el acusador, como aquel fiscal que viene y nos acusa y levanta grandes argumentos para poder hacer que el caso salga en nuestra contra. Entonces, la forma más genuina en cómo Satanás opera es a través de argumentos, a través de palabras. Y lo que leíamos antes mencionaba que era el príncipe de los aires. Los aires, o podemos entenderlo como aún el segundo cielo, es aquello que puede transportar palabras. Si a mí me escucha una persona, es porque está saliendo a través del aire. Esta palabra se transporta a través del aire. Entonces, el engaño que Satanás puede provocar en mi vida va a venir a través de palabras, a través de declaraciones, a través de argumentos, de contrataciones. Cuando yo hago un contrato, significa que un argumento se ha vuelto legal. Este argumento va a dictar mi comportamiento,
las cosas que yo voy a hacer de ahora en adelante, lo que va a indicar lo que a mí me parece bueno o lo que no me parece bueno, lo que va a dictar mi futuro, mi tiempo, lo que va a dominar aún mis demás generaciones, la multitud de mis contrataciones. Entonces, cuando hay argumentos que son opuestos a la voluntad de Dios, hay argumentos que son opuestos a la palabra, aún a los siervos de Dios, entonces estoy cayendo bajo el dominio del príncipe de los aires, bajo el dominio directamente de Satanás. Y vamos a profundizar todavía más esto. Dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. La desobediencia provocó que él pierda reino, entonces fue echado Satanás. Dice: y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Aquí hay tanta información con la cual nosotros podríamos profundizar muchísimo. Menciona por un lado, dice que su corazón se corrompió. Cuando hay corrupción ya no hay sabiduría, porque la sabiduría, el fundamento de la sabiduría es en el temor a Dios. Cuando hay corrupción, yo no tengo temor a Dios. Estoy distorsionando las cosas para poder voltear todo a mi favor. Cuando hay corrupción es en mi intento por querer establecer mi propio trono, mi propio reino, algo que solo me va a beneficiar a mí. Quiero decirle que eso siempre va a terminar en desgracia. Por ejemplo, sabemos que estar en yugo desigual está mal, pero igual lo hacemos, caemos en eso. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestro propio reino y luego siempre nos damos cuenta que nos va a salir todo mal, todo un desastre, porque ahí nunca estuvo la dirección de Dios. Quisimos levantar nuestro propio reino. Mire, cuando hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios, sea un negocio, sea nuestra casa, las decisiones que tomamos todos los días, todo el tiempo, nos va a ir bien. Dice la palabra que tenemos que guardar la palabra de Dios en nosotros, en nuestro corazón. Tenemos que escribirlo en las tablas de nuestro corazón. Todo eso va a provocar que podamos prosperar. Y generalmente no prosperamos porque seguimos haciendo lo que el mundo dice, lo que la corriente del mundo sigue arrastrando. Vamos a avanzar un poquito. Dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Entonces, con mis acuerdos todos chuecos, con mis relaciones torcidas que no vienen del corazón de Dios, yo profano el santuario. Fíjese que nosotros hemos sido llamados también como ser un altar viviente, como ser el templo del Espíritu Santo. Pero yo puedo llegar a profanar ese santuario cuando caigo en contrataciones, cuando caigo en acuerdos que Dios nunca me mandó a hacer. Cuando me termino cayendo o metiéndome en compromisos que Dios no me dijo que yo tenía que haber hecho. Nunca le pregunté a Dios, entonces a la final luego termino pagando siempre sí las consecuencias, aunque el amor y la misericordia de Dios está allí, pero la verdad es que las consecuencias sí me van a alcanzar. Dice la Biblia que de hecho cuando mencionan las bendiciones de obedecer y las maldiciones de desobedecer, menciona que las maldiciones me terminan alcanzando. O sea que yo fuera de Dios soy un objetivo tan sencillo, tan fácil para que Satanás me destruya una y otra vez. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con las contrataciones que hacemos, con los acuerdos, con las cosas que terminamos diciendo. Le ofrecemos amor eterno a gente que no tiene el corazón de Dios y ni nosotros. Entonces obviamente el resultado va a ser malo. Dice: profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí hay un punto también que me gustó muchísimo. Menciona que Satanás, dice, va a ser arrojado por tierra, delante de los reyes te pondré. Ahora, ¿delante de qué reyes está mencionando? De los reyes y sacerdotes de Dios. Delante de esos reyes. Mire,
todo lo que aquí está mencionando en Ezequiel nos tiene que dar un panorama muy claro de que Satanás no debería de tener tanto dominio, tanta autoridad sobre nosotros, porque ya está sentenciado. Tenemos que dejar de pensar que es un eslogan decir solamente que Satanás está a mis pies, pero terminamos siempre en derrota. No, necesitamos comprender que sí está derrotado y que si la única forma que tiene dominio es porque nosotros mismos se lo hemos entregado, hemos captado, hemos absorbido sus argumentos, han provocado decisiones en nosotros y obviamente Satanás reina sobre los hijos de desobediencia. Pero cuando somos hijos de obediencia, hijos que siguen la dirección del Espíritu Santo, que son llenos del reino de Dios, entonces Satanás va a ser siempre avergonzado bajo los pies. Aquí mismo lo menciona, será arrojado delante de los reyes. Si realmente hay reino en nosotros, o va a haber reino en nosotros, está asegurado que la derrota de Satanás es permanente, siempre es permanente, porque ya Cristo la hizo. Y aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que sobre todo manifiestan el reino de Dios, entonces son imparables, son intratables por Satanás. No los puede tocar, porque hay fuego alrededor de ellos. ¿Ya? Dice así: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea que Satanás ya es despojado de cualquier tipo de hermosura, se lo despojó de todas sus vestiduras, de todo lo que, las piedras preciosas que tenía, de toda su hermosura, espanto serás. Entonces no hay nada codiciable en él, no hay nada que pueda ser comparable al reino de los cielos. Y a veces eso no lo alcanzamos a entender muy bien, porque como no conocemos el reino o no lo hemos buscado, los reinos que Satanás nos muestra a veces nos maravillan y los codiciamos y hacemos todo por querer tener esos reinos. Eso es equivocado. Esa es la fórmula más atroz con la que muchos hijos de Dios están entretenidos, por lo cual no están actuando bajo el reino de Dios, bajo esa gloria que Dios quiere que se mueva en nosotros. Mire, no es normal que siempre estemos de derrota en derrota, que si tenemos una célula no vaya nadie, que si estamos intentando predicar de Cristo siempre sean malas noticias. Eso no es normal. Si Cristo es poderoso, si el reino es de gloria, no digo que no va a tener persecución. De hecho, Jesús dijo, van a ser perseguidos, van a mentir acerca de ustedes, los van a rechazar. Pero aquel que manifiesta reino igual provoca que la gente se acerque, que haya comezón de oído, que aquel que tiene hambre huela, si sea a la distancia, y se acerque desesperado, donde hay reino, donde hay gloria. A Jesús lo perseguían, ahí había los religiosos, sobre todo, se la vivían intentando encontrar la forma de hacerlo caer, pero aún así fluían los milagros, fluía la gloria, donde él llegaba la gente se agolpaba, así como el mensaje de la semana pasada que predicó el pastor Esteban. Jesús estaba en la casa, estaba descansando tranquilo y cuando corra la gente llegó donde él estaba y Jesús empezó a predicar. Entonces, el tener reino provoca que la gente se acerque, no que solamente viva yo queriendo mendigar a hacer cosas buenas o conformarme con hacer cosas que pueden sí ser buenas, pero todavía está lejos de ser toda la potencia del reino que usted ha leído en la palabra, pero que ahora se tiene que evidenciar. En Pentecostés, el Espíritu Santo activó todo aquello. Por 3 años y medio, Jesús había predicado a sus discípulos, los llenó de palabra, los llenó de todas las maravillas del reino. Les mencionaba cómo se administraba el reino. A través de parábolas se los decía una y otra vez. Después de su muerte y su resurrección, 40 días más estuvo hablándoles acerca del reino. Pero solo fue hasta que el Espíritu Santo descendió, los tocó, los llenó, fue que todo eso tomó sentido, todo eso tomó potencia, todo eso explotó para que sea algo imparable y que millones y millones y millones alcancen a ser el pueblo de Dios. Empezaron con 12 que escucharon, que se mantuvieron, entonces el reino se manifestó y ha llegado el día de hoy, ha llegado a mi vida, a mi familia, llega a usted, llega a todos los que van a escuchar la palabra de reino a través de usted. Pero necesitamos el Espíritu Santo.
Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene. Necesito tener hambre por el Espíritu Santo, hambre por la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene hambre, está siempre detectando cualquier olor que lo lleve a esa comida que tanto desea. Cuando yo me deleito en la palabra de Dios, cuando me deleito a pasar tiempo con el Espíritu Santo, es inevitable poder ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, no solamente ser lleno una sola vez, sino que rebosen de mí ríos de agua viva. O sea, que el Espíritu Santo me siga hablando, yo siga siendo dirigido por Él y el reino de Dios se manifieste en todas las obras que yo haga. No permitamos que las contrataciones, no permitamos que los argumentos que en otro tiempo nos habían tenido dominada la vida, nos sigan dominando ahora. No permitamos que esas palabras torcidas, dañadas, de rebelión, de menosprecio hacia la palabra, de menosprecio hacia la voluntad de Dios, sigan dominando nuestra vida. Debe ser destruido. Todo trono que Dios no plantó, todo argumento que Dios no puso, debe ser arrancado. Toda mentira, aún todo entretenimiento, todo lo que contamina, que no viene, que obviamente no es de parte de Dios, tiene que ser quitado. Yo no puedo estar pretendiendo solamente que mi vida algún día se acabe y recién recibir la bendición de Dios porque me salvé. No, no solamente es eso. Necesito la llenura del Espíritu Santo porque aquí estoy siendo entrenado para poder manifestar reino, para poder reinar, para poder proclamar el fuego de Dios. Qué glorioso es que llegado el día nos presentemos delante de Dios y diga: buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, pero sobre lo mucho te pondré. ¿Qué es aquello que provocó que se multiplique los talentos, los dones? Pues tener reino. Aquel rey que administra el bien multiplica las cosas. Mire, solamente como para ir finalizando, entendamos un poquito más esto de los argumentos. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, encontramos que dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: comerá con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primero Satanás se le presenta a Eva, pero no se le presenta amenazándola con cuchillos, ni con metralletas, ni con sus demonios. Se le presenta con un argumento. Otra vez viene con un argumento. Y inicia cuestionando la voluntad o la autoridad de Dios. Dice: con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente. Mal ahí si seguimos conversando con Satanás. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí se vuelve a repetir el argumento que Satanás, por el cual él cayó: ser igual a Dios, poner su trono junto al de Dios. Y mire, en Isaías capítulo 14, versículo 13 dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Y los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este era el argumento que Satanás tenía: poner su trono, elevarse de abajo donde estaba, subir y ser como el Altísimo. Y este mismo argumento lo volvió a utilizar para con Eva en Génesis 3:1, el darle un trono y ser igual a Dios. Lastimosamente cayó y también llevó a Adán, y Adán le obedeció y cayó también. Toda la tierra cayó bajo esta maldición. Todo lo que administraban ellos cayó bajo esta maldición, hasta que Cristo vino y pagó el precio por toda esta desobediencia. Alguien que sí era igual a Dios, de hecho era Dios mismo que pagó. Esto es tremendo, como todo ese argumento que Satanás había fabricado para hacer caer al hombre y a la mujer, Jesucristo en él mismo lo desbarató, lo desmontó. Hizo la voluntad del Padre, nos trajo salvación.
Ahora, hay que comprender de que los argumentos que Satanás, si le funcionan, los sigue utilizando. Y este mismo argumento lo encontramos otra vez cuando se le presenta a Jesús y le muestra: todo esto te daré si sentado me adorares. O sea, él se ponía como el rey de todos los reinos. Y la verdad que era más o menos verdad, porque el ser humano se lo había entregado. ¿Cuántas cosas le hemos entregado a Satanás? ¿Cuántas cosas le hemos dado dominio solo porque no tenemos el verdadero reino, que es el reino de Dios, que es la voluntad de Dios en nuestra vida? Entonces, algo que necesitamos todo el tiempo, y que de hecho es el objetivo de este mensaje y de todo lo que nos hemos estado alimentando, de todo lo que hemos recibido de parte de Dios, es hambre por el Espíritu Santo, hambre de ser lleno del Espíritu Santo. En esta noche misma, hable con el Espíritu Santo, pida perdón por todo lo que haya provocado tristeza en el corazón, tristeza en el Espíritu Santo, lo que lo haya contristado. Póngase a cuentas delante de Dios, pongámonos a cuentas. Pidamos perdón por todo el tiempo que hemos desperdiciado, por todas las veces que hemos caído en estas trampas, en estos argumentos equivocados, por todo el trono que hemos buscado solamente para nosotros, por toda la corriente que nos ha arrastrado. Pongámonos a cuentas y simplemente empecemos a adorar y a buscar ser llenos por el Espíritu Santo, ser bautizados por el Espíritu Santo. Cuando somos llenos y bautizados por el Espíritu Santo, entonces el reino fluye. Gente encarcelada es libre, los ciegos ven, los muertos reviven. Todo lo que había sido perdido vuelve a ser. Ese odre viejo ahora será un odre nuevo. De mí fluirán ríos de agua viva. Se moverá en potencia el reino. Y es necesario, de hecho, eso, porque los tiempos se han acelerado. Dice la palabra: por causa de los justos, los tiempos se han acortado. Se aceleran las cosas, se acortan las cosas, la maldad se aumenta, pues entonces va a ser todavía más evidenciable el reino, porque será muy fácil ver la diferencia en lo que es de Dios y lo que no. No vale ser tibio, es necesario que el reino esté en nosotros, que esté Cristo entronado en nosotros. El Espíritu Santo muestra a Cristo a través de nosotros, muestra sus obras. Y de hecho, ya para cerrar, dice así en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos de Cristo, ser testigos de Dios, ser testigos de Él, no se refiere a ningún tipo de religión. No se refiere a una filosofía, se refiere a que cuando yo soy testigo de algo es porque estoy presenciando algo. Ser testigo de Cristo, de las obras de Cristo o del Espíritu Santo, es que esas obras están ocurriendo, que yo las estoy viendo, o que de hecho también las estoy provocando. Ser testigo es que yo dije: eso pasó, yo lo vi, eso es real. No, nadie solamente me lo contó, yo lo vi. Eso es, que la gente sea testigo de Cristo, que sea testigo de sus proezas, que haya evidencia firme de que el reino de los cielos se ha manifestado. Ahí se verá y se entenderá que eso no es religión, eso es gloria, eso es un reino que no es de este mundo. Y esto dice en Hechos 1:8, y de hecho si vamos a Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El que nos enseña la palabra es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios le da potencia a todo lo que ya está sembrado en nosotros, lo que el Espíritu Santo va a hacer. Vamos a prosperar, vamos a crecer. No digo que no va a tener problemas, va a tener un montón de problemas, porque el reino de las tinieblas también va a reaccionar a quien usted se está despertando el reino de Dios. Pero Satanás ya está vencido, tenemos todo de ganar, y aún las dificultades va a provocar que seamos testigos de la superioridad y de las proezas del reino de los cielos. Lo difícil, lo complicado, solamente es el escenario para que siga siendo más visible la luz de Cristo en su vida y en mi vida. Nos vemos en una próxima oportunidad.